Ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Padre, que formes en cada uno de nosotros un corazón recto, que renueves nuestro espíritu para que el poder de Dios se manifieste, tocando el corazón de cada uno de nosotros. La presencia de Dios está aquí. Ahora pedimos, Señor, que toda perturbación salga de este lugar, que el poder de Dios sea tomando el control de la vida nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Saben que tenemos un día muy hermoso para honrar el nombre del Señor. Ahora tenemos un tema muy hermoso, la bendición del patriarca Abraham. Gloria a Dios. Texto bíblico, Génesis 12:1 al 3. Vamos a leer nomás 3 versículos. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Alabado el nombre del Señor. La promesa de Dios es grande para todo aquel que tiene la fe en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Dios llama a Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Gloria a Dios. Dios le está llamando a un lugar en donde Él lo va a prosperar. Amén. Dios tiene la fortaleza de bendecir a todo aquel que obedece a Dios, a todo aquel que escucha el llamado de Dios. Dios llamó a Abraham fuera de Ur de los Caldeos, pero Abraham no había obedecido a Dios en su totalidad. Salió, pero aún no hizo lo que Dios le había mandado. En cambio, Abraham solo obedeció en ciertas partes de la orden del Señor. Amén. Se fue de Ur, pero no dejó atrás al idólatra de su padre. En vez de ello, a Taré y a su sobrino Lot con él. Amén. Y en vez de ir a Canaán, él se detuvo en Harán y se quedó ahí hasta que su padre murió. O sea, ahí vivió sin ir a donde Dios le había enviado. Amén. Dios le había dicho que se fuera, que Él iba a mostrar el lugar. En el libro de Génesis 11, 31 y 32 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí. O sea, todavía estaban en el camino, no estaban ellos obedeciendo a Dios. El primer requisito es la separación del mundo. Cuando Dios llama a alguien a servirle,
lo primero que Dios quiere es la obediencia a alejarse del mundo pecador. Amén. Eso es lo que estaba haciendo Dios, sacando a Abraham de aquel pueblo, aquella ciudad de pecado. Amén. Y no hay registro de Abraham recibiendo más revelación hasta que la llamada de Dios había sido obedecida por completo. No es sino hasta que exista una separación real del mundo para que la comunión con Dios a través de Cristo sea posible. O sea, usted no puede vivir como hijo de Dios queriendo tener un pie en el reino y un pie en el infierno. O es cristiano o no lo es. Amén. O es santo o pecador. Sí, amén. Y eso es lo que estaba pasando. Abraham no estaba obedeciendo al llamado de Dios a vivir en donde Dios lo iba a prosperar y lo iba a transformar para que fuera padre de multitudes. Amén. Gloria a Dios. Y vemos las promesas de Dios que son grandes y hermosas. En primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora usted está viendo que somos un pueblo escogido por Dios. Si Dios lo escogió, Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que siendo escogido usted viva en el mundo y vive en lo divino. O es o no es. Porque usted tiene que ser real sacerdocio, una nación santa, en la cual el poder de Dios se mueve en el corazón del hombre. Dios no puede llenarle a usted de su Santo Espíritu y que venga el diablo y también le llene de toda su maldad. Usted fue llamado a vivir alejado del pecado, a aborrecer el pecado. Porque ahora usted ha sido adquirido por Dios. Él dio el pago, hemos sido comprados a precio de sangre. La sangre de Cristo es la que pagó el precio por cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros ya no vivimos en las tinieblas, sino en la presencia de un Dios todopoderoso que es la luz del mundo. En 2 de Corintios 6, 17 y 18 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El llamado de Dios es grande y creo que todos podemos entender una lectura como esta. ¿Qué dice el Señor? Salid, dice, de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ahora usted no puede estar viviendo en un medio santo y en un medio pecador, sino en ese medio divino en el cual la voluntad de Dios se tiene que fortalecer en el corazón del hombre, porque recibió el Espíritu Santo de Dios. Dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora usted, si ya aceptó a Cristo y se arrepintió, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios que se está formando bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en el libro de Mateo 22, 14: muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora vemos el por qué con trabajo se salvan
los que han buscado la justicia de Dios. Solo los que son llamados, al igual que Abraham, serán parte del sacerdocio. Si usted entiende que fue llamado a recibir una heredad, usted tiene que obedecer a Dios. Amén. Porque usted vino a la casa de Dios con la fe de encontrar la salvación de su alma. Porque quiere ser salvo, porque quiere caminar con Cristo. Para ser un linaje escogido por real sacerdocio, nación y pertenecer a una nación santa, lo primero es ser santos. Ser santos, dijo Pedro, porque yo soy santo, en la revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo. En el momento que nos llama a ser santos, nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios. Y ahora somos santos hijos de Dios. No son santos los que les han enseñado desde su niñez imágenes o monitos que hacen de barro o de madera o de yeso. Santo es aquel que recibe el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Ahora usted se llama santo hijo de Dios. Pero nosotros tenemos una lucha en este mundo en el cual todos los días debemos de estar en oración, en lectura bíblica, en el conocimiento de Dios para encontrar el camino correcto. Necesitamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Para muchos el llamado de Dios cae en oídos sordos, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Es porque oímos, pero no podemos recibir en nuestro corazón. No cambiamos. Queremos vivir como cristianos, pero nos gusta la parranda, el baile, el licor o la cerveza. Todo eso es adulterado, y al hombre o a la mujer que ha aceptado a Cristo, Dios no le permite vivir en ese caminar. Recuérdese, ¿qué hace la levadura? Leuda o contamina todo lo divino de Dios. Es por eso que nosotros no podemos ingerir todo aquello que es contaminado para nuestras vidas. Es pecado ante Dios. El libro de Romanos 4:12 dice: y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidados. Ahora bien, cuando usted oye esa lectura, debe de poner atención y meditar en el Señor. Abraham es llamado antes del pacto de la circuncisión, pero aún ya había sido llamado. Amén. Muchos creen o creían que solo los hebreos o los de la circuncisión podían alcanzar su salvación. Así como Abraham alcanzó la bendición o recibió la promesa antes del pacto, usted también, sin ser circuncidados o del linaje o de la sangre de Abraham, Dios, por medio de su Espíritu Santo y la sangre de Cristo, le permite ser llamados hijos de Dios. Amén. Y servirle al Señor como lo hizo Abraham. Y la salvación de su alma ahora está en las manos de un Dios todopoderoso. Amén. Aquí en Génesis 15:6 llegamos al momento en que Abraham fue justificado. En el momento que él es justificado, también las naciones de la tierra, por la fe en Jesucristo,
alcanzaremos la justificación. Gloria al Señor. Este es un versículo muy importante en el Nuevo Testamento, porque tiene la promesa grande del Señor. El libro de Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Ahora bien, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, aunque todavía no era salvo, o sea, no había recibido el pacto de Dios por medio de la circuncisión. Amén. Pero él obedeció a Dios y se constituyó el padre de la fe. Mas sin embargo, en Génesis 15:6 tenemos algo nuevo. Abraham no solo creyó la promesa, lo más importante es que él creyó a Jehová. Él creyó a Dios y creyó en la promesa que Jehová Dios le había dado, y le fue contada por justicia. No solo creyó en la promesa, él creyó a Jehová Dios. Bendito. Ahora usted y yo, la promesa de Dios está. Amén. Creemos que hay un Cristo vivo, creemos que hay un Dios poderoso, Gloria a Dios. pero hasta ahí. No creemos que hay un Dios poderoso que puede regenerar la vida de cada uno de nosotros. Amén. La promesa no le salva sin el cumplimiento de el santo evangelio del Señor. Amén. Es ahora cuando usted tiene que empezar a darse cuenta que el santo evangelio del Señor es la salvación de su alma. Amén. Por eso él en el evangelio de Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree, y después dice también en Juan 6 dice que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, Vivirá. vivirá. Gloria a Dios. Ahora bien, cuando usted ve la palabra de Dios, es porque ha creído y puede vivir para Cristo. Sí, amén. Aleluya. Pero, ¿de qué le sirve la promesa si usted no es capaz de obedecerle a Dios? Usted tiene que empezar a escudriñar las sagradas escrituras y darse cuenta que todo lo que ha vivido, dijo Pablo, yo lo doy por pérdida, lo tomo como basura, porque eso era lo que usted vivía en el mundo pecador. Amén. Amén. Pero ahora usted tiene que vivir en la gracia de Dios, atesorando todos los días que Dios le dé de vida, Sí, amén. en el caminar santo, caminando de la mano de Dios. Amén. El libro de Romanos 4, 3 y 5 al 5 dice: porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica, al impío su fe le es contada por justicia. Amén. O sea, usted no puede ir por obras al reino de los cielos. Sí, amén. Usted va a ir al reino de Dios por la fe en Jesucristo, por haber recibido a Cristo en su corazón y caminar en una vida santa. Muchas veces no entendemos el propósito de Dios para nuestra salvación, y no es porque Dios no fue claro en su palabra, sino que nosotros no tenemos la capacidad de querer conocer a Cristo. Amén. Cuando crees en aquel que vive, tu fe
te es contada por justicia. Gloria a Dios. Y es ahí en donde el cristiano tiene que vivir una vida justa en el caminar con el Señor. Amén. Esto es lo que Abraham hizo ese día, pero no antes de ese día, porque leemos en Génesis 15:18, en el mismo día que él creyó a Jehová, el Señor hizo un pacto con Abraham. Amén. El creer lo llevó a que se manifestara la gracia de Dios en Abraham. Bendito Dios. Y en el pacto es salvo Abraham. Si él no hubiese obedecido, no hace el pacto Dios con él para que él fuera el padre de la fe. Amén. Otra vez la Biblia dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Literalmente dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice a ver o espera o interprétalo. Usted creyó y obedeció y será salvo. Amén. Para que tus pecados sean perdonados y para ser considerados justos ante la presencia de Dios. Amén. Cuando Abraham creyó a Jehová, Abraham fue regenerado, renacido por la fe. En el libro de Génesis, Dios llamó a Abraham, Dios regeneró y justificó a Abraham. Y luego Dios le apareció a Abraham y le llamó de nuevo a vivir una vida santa. Bendito Dios. En el libro de Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Gloria a Dios. Es ahí el pacto del Señor con Abraham en el capítulo 17. Gloria a ti, Señor. Él es llamado a ser perfecto. Ahora usted fue llamado y aceptó a Cristo. ¿Cuál es el llamado de Dios a su vida? A ser santos, a vivir Sí, amén. buscando la perfección. Amén. No haga como el hipócrita que dice, es que soy humano. No tiene nada que ver la humanidad. Jesucristo, hombre, por eso Amén. dice la Biblia, Jesucristo, el Hijo del Hombre. Amén. Porque Él fue humano y Él no pecó. Amén. Él fue santo y perfecto hasta el día que llegó a la cruz a dar su vida por usted y Gloria por a mí. Dios. Usted es llamado a vivir santo, sujetando la carne. Pablo simplemente dijo, dale muerte a la carne. Amén. Cuando usted se aleja del pecado y del deseo de la carne, usted está haciendo morir la carne y dándole vida al Espíritu Santo de Dios. Amén. Es ahí el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Vemos su santidad hacia el Señor. Los llamados son justificados y todos los justificados son por el Espíritu Santo. Amén. Santificados por el Espíritu Santo. Ahora permítame recordarle el orden en que vienen las bendiciones. Si es santificado por el Espíritu Santo, las bendiciones llegan al cristiano por la obediencia, Amén. no por desobediente. El día viernes les dije, el Señor trae bendición para ustedes. Amén. Ahora quiero que entiendan los que recibieron la promesa. Es a vivir en obediencia y su bendición no se la roba el diablo. Amén. Porque hay un Dios poderoso que conoce el corazón de cada uno que se está formando en este camino santo y divino para alcanzar las promesas de Dios. Bendito sea Dios. Por eso dice, o es necesario nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo,
el que no nace de nuevo no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Porque de cierto, hasta que los hombres entran en la vida espiritual por el Espíritu Santo, por la fe que es en Jesucristo, y no poseerán la gracia que es la raíz de toda verdadera santidad. Gloria a Dios. Porque la santificación brota de la fe en Jesucristo. Amén. Es ahí donde usted tiene que formarse con una fe en Jesucristo. Es la raíz de el crecimiento de todo cristiano y de toda bendición en su vida. Amén. Hay cosas que como hijos de Dios a veces ignoramos. Hay momentos en los cuales nosotros necesitamos algo inmediato y le pedimos a Dios y Dios no lo concede y creemos que Dios no está con nosotros. Pero no es así, no es así. La gracia de Dios se manifiesta porque Él conoce la vida de cada uno de sus hijos. Recuérdese que la santidad no es una flor, sino una raíz. No es la santificación la que salva, sino la salvación que santifica. Un hombre no es salvo por su santidad, sino que se hace santo porque él ya está salvo. Cuando aceptó a Cristo, es la forma donde usted empieza a formarse santo. Amén. No era santo primero para salvarlo, sino primero acepta a Cristo, se convierte en un salvo hijo de Dios. Cuando usted aceptó a Cristo, usted recibe la salvación por medio del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué falta? Santificarse, vivir correctamente como hijo de Dios. Amén. Ese es el proceso de un cristiano, aceptar a Cristo como nuestro Salvador y empezar a buscar una vida recta. Una vida en la cual nosotros podamos alzar nuestro rostro al cielo y decirle: Señor, mírame, aquí estoy. Amén. Pero en el pecado, ¿con qué rostro elevo mi rostro al cielo para decirle al Señor: mírame, aquí estoy? Si lo que puede desatar es ira, Amén. por la hipocresía, por la maldad. Amén. Debe de formarse una iglesia como se formaba el rey Ezequías. Cuando el Señor le dijo: dile que ordene su casa porque en tal tiempo muere, él lloró y clamó a Dios y levantó su rostro y le dijo: Señor, en todo te he sido fiel. El Señor escuchó la voz de aquel hombre que le había sido fiel. Sí, amén. Entonces le dijo al profeta: regresa y dile que le doy 15 años más de vida. Amén. Por la Amén, gloria a Dios. santidad en que caminaba aquel hombre. Bendito Dios. ¿Qué tal si hubiera sido pecador? Le hubiera dicho: más luego te vas a morir. Pero no, él le da vida porque el hombre era recto ante los ojos de Dios. Amén. Una persona que ha tenido una falsa conversión no puede caminar ante Dios y ser perfecto, recto, sincero. Tarde o temprano será evidente que él nunca experimentó la verdadera conversión. La conversión verdadera no viene porque usted le canta al Señor y ora al Señor si no hay arrepentimiento. El 75% de las personas que oran, la mayoría no se ha arrepentido de corazón. Es por eso que las oraciones muchas veces
son en vano. Porque si no hay arrepentimiento en su corazón, no hay oración que entre al reino de los cielos. Amén. Gloria. Cuando alguien acepta a Cristo, tiene que arrepentirse de todo pecado, de toda maldad, de todo odio, de todo rencor, de todo mal vivir, Amén. de toda palabra ociosa, de todo aquello que afecta a la humanidad. Amén. Tiene que ser algo que agrade a Dios. Amén. Solo aquello solo aquellos que han sido llamados efectivamente serán justificados por una verdadera unión con Cristo. Podrán caminar ante Dios y crecer por la gracia de Dios y a hombres y a mujeres capaces de vivir para Dios durante sus vidas. Amén. Son aquellos que pueden encontrar la salvación de su alma. Gloria a Dios. Gloria. Nosotros, cuando iniciamos el ministerio, se reunía de todo y muchos no entendían lo que Dios tenía para cada uno. Pero poco a poco, al ir entendiendo, fueron viendo esas familias que la bendición era para ellos. Amén. Que el poder de Dios empezó a manifestar no solo en la iglesia, sino que en sus hogares, en sus Amén. trabajos, en sus finanzas, en su Gloria a salud. Dios. Y fue ahí donde vieron el poder de Dios que iba creciendo en una congregación en donde con muy poco tiempo de formarse, el poder de Dios se derrama fuerte y se ven cosas grandes en la vida de cada hijo de Amén. Dios. Gloria a Amén. Dios. Por entender el propósito de Dios en nuestras vidas, por aprender o conocer qué quiere Dios con nosotros. Amén. El libro de Romanos 5:1 al 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Alabado el nombre del Gloria a Señor. Dios, Señor. Justificados por la fe. Amén. Ese es el tema. Justificados por la fe. Usted ha sido justificado porque puso su fe en Jesucristo. Amén. Y si puso su fe en Jesucristo o su mirada en la cruz de Cristo, Él ya perdonó sus pecados. Amén. Ahora usted ya no tiene que ver atrás. Lo que dejó atrás no es suyo. Eso deje lo que el diablo verá que hace con lo que hizo usted. Porque Dios ya le perdonó. El día que aceptó a Cristo, crucificó al ser humano pecador, a aquella persona vieja quedó en la cruz y nació una nueva criatura. Amén. Esa nueva criatura ha sido justificado porque puso su fe en Jesucristo. Amén. Tenemos paz para con Dios Amén. porque Él nos redimió del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Usted no tiene que vivir dudando de lo que Dios puede hacer. Esa fe tiene que ser firme en que Jesucristo, como el Hijo de Dios, le está guiando para que encuentre la salvación de su alma. Sí, amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza.
Ahora usted tiene la esperanza por medio de todo lo que está viviendo, pero con Jesucristo en su corazón. Amén. No solo, es que eso es lo que no hemos entendido. El Señor ha hecho presencia. Amén. Gracias. Eso es lo que hace falta sentir o entender, que todo eso proviene porque tiene a Cristo en su corazón. Así es. Y cuando Cristo está con nosotros, el diablo no puede tocar su vida. Muchas veces el cristiano llama al diablo que lo toque, no el diablo lo busca. Es por eso que nosotros debemos de vivir fortalecidos en la fe en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Señor. Y la esperanza no avergüenza, dice. Y eso es lo hermoso, porque usted no tiene que avergonzarse por llamarse hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Los hermanos en la alabanza cantaban, a mí me llaman el aleluya. Muchos les da vergüenza que les digan que se llaman cristianos. Usted tiene que sentirse honrado por ser un hijo de Dios. Amén. Bendecido porque Dios le dio la oportunidad de ser hijo suyo. Bendito. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo hermoso, saber que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando usted le llega la aflicción, alguien le dijeron, fulano murió, y se puso hasta el rostro, se le demudó y dijo, yo no me quiero morir. Muchas veces no es tanto el amor a lo que tenemos, sino que sabemos que no estamos bien con Dios. Amén. Y que no es nada vivir 80, 90 años en esta tierra a vivir una eternidad en el infierno. Amén. El problema no es otro. Usted en vida puede encontrar su Salvador. Amén. Amén. Usted en vida pues tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. No espere mañana. No sabe si habrá mañana. Amén. No sabe si el mañana ya no existirá para Sí, usted. amén. Porque el mañana es como el ayer. No tiene remedio. No. Busque de Dios, acepte a Cristo en su corazón y Él le salvará, porque a eso vino Jesucristo. El Señor mandó a su Hijo a salvar lo que se había perdido. Amén. Él no vino a condenar el mundo, Él vino a salvar lo que se había perdido. Ahora el que no ha recibido a Cristo, créale y tiene la oportunidad de recibir a Cristo. O si aceptó a Cristo sin arrepentirse, es tiempo que se arrepienta y empiece a regenerar su vida como un verdadero hijo de Dios, Sí, amén. para que la salvación de su alma sea en Jesucristo. Ahora todos nosotros tenemos la fe, la confianza de que somos salvos por el propósito de Dios y la preciosa sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario. Amén. La salvación de nuestras almas está a la disposición de todo aquel que quiera aceptarlo, arrepentirse de corazón, y usted será salvo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, los invito a que se pongan de pie, vamos a orar. El Señor está con nosotros. Él se manifestará en la vida de todos. Señor Jesús, ante tu presencia estoy, Padre, elevando mi oración a ti. Hay un Dios poderoso en este lugar y ahora harás cosas hermosas en la vida de cada uno de tus hijos. Hay poder en la sangre del Señor. Extiende tu mano, Padre, porque yo en tu nombre sujeto todo espíritu de demonio. En tu nombre sujetamos la brujería, la hechicería, la santería. Declaro en tu nombre un cuerpo libre de toda maldición. En el nombre de Jesús declaro sanidad en los enfermos. El que tiene dolencia, el que tiene enfermedad o alguna maldición,
Créale al Señor y levante su mano y créale, porque dice que al que cree todo le es posible. Desata fuego del Espíritu Santo, Padre, que yo en tu nombre cancelo la enfermedad, en tu nombre cancelo la maldición, la cautividad se va en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Así bendigo estas familias, esta congregación, porque su vida ya no será la misma. El que entró por esa puerta, su vida es otra. Hay un Dios poderoso que empezará a regenerar esas vidas. Bendigo esos empleos, esas finanzas. En tu nombre bendigo la paz en esos hogares. En tu nombre bendigo la salud de este cuerpo de Cristo, porque saben ustedes que aquí ya no hay enfermos, aquí hay sanos, aquí hay santos hijos de Dios. Créale al Señor, eleve su mano al cielo y dígale: Señor, gracias porque te ha llevado la maldición, porque te ha llevado la enfermedad, porque derrama bendición y ahora recibo mi milagro, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, bendigo esta congregación y el poder de nuestro Dios se manifestará en la vida de cada hijo de Dios. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.